a grabar la sesión. Muy buenas noches. Ya hoy es viernes de una nueva semana, una oportunidad que hemos tenido para conocernos, encontrarnos, aprender cosas, compartir situaciones. Me parece que es un día muy, muy agradable de la semana. Y ya pues podemos ir como a cambiar de tercio, porque yo no sé si ustedes cuando llega el fin de semana realmente descansan. Yo descanso cambiando de tercio y no se sabe si el fin de semana es más agitado que la misma semana, pero bueno, ahí la vamos. No sé cómo les pasa a ustedes. Bueno, voy a compartir entonces acá pantalla. Me avisan, por favor, me confirman cuando estén viendo la información. En este capítulo vamos a ver las clases de texto que hay. Digamos que nos anticipamos un poquito a lo que es nuestra preparación para la prueba Saber Pro. Y es mejor mencionarlo desde ahora, con eso ya por lo menos tenemos una noción o una evidencia de que los temas existen. Estos temas no son muy evidentes desde el punto de vista preparación previa a la universitaria. Hoy en día creo que sí de pronto pueden hacer un poquito de énfasis en eso, pero no es que sea muy evidente, entonces por eso lo recordamos acá y lo tenemos presente para nuestras distintas utilizaciones de análisis, sobre todo llegando a considerar cuál podría ser la posición crítica dentro de un análisis de texto. Entonces, en nuestras historias encontramos dos tipos de texto. Un texto que se llama el texto discontinuo y otra que se llama el texto continuo. El texto discontinuo es el que encontramos normalmente en este tipo de historietas. ¿Reconocen a su amiga Mafalda? Sí, señora. Entonces, el texto discontinuo es una historia que se va llevando a cabo a partir de la graficación de un personaje. Aquí, pues, obviamente en Mafalda, creada por Quino, pues hay muchos personajes que aparecen allí y así nos acostumbrábamos a que los periódicos, sobre todo los periódicos de los días domingo, tenían una serie de historietas y nosotros nos dedicábamos a ver qué pasaba en esas historietas. Cuando éramos pequeños, comprábamos mucho cómic y el cómic era esa historieta, uno se casaba con un personaje pues yo no sé ustedes qué leían, yo no compraba, digamos, no tuve la posibilidad de comprar esos libritos, pero sí veíamos el domingo una serie que se llamaba Educando a Papá. Y otra, no recuerdo si ustedes, en un segundo porque no sé dónde está. Jonathan, adelante. Sí, profe. El librito, el almanaque de Bristol traía unas historias así, ¿Así? unas, sí, como, casi como Mafalda, que habían Sí, textos pequeños y la mayoría era narrado por las imágenes, ¿sí? claro. Ay, increíble. A mí me regalaron estaba en quinto de bachillerato, me acuerdo mucho. Me trajeron un libro y me lo trajeron de Argentina y para mí eso fue pues absolutamente espectacular y se usaba mucho el tema de Villiquen. Y Villiquen tenía unas historietas en el libro grande, pero en ese libro también había como actividades de colorear y de recortar y de pegar y una cantidad de cosas, o sea, pues digamos que para esa época yo considero que recortar, pegar y colorear no era exactamente, pero era tan novedoso el libro de Villiquen y era muy famoso en Argentina. Juan levantó la mano. Querido Juan, adelante.
Hola, profe, ¿me escuchas ya? Qué pena. Sí, sí, señor, claro. Es que tengo un inconveniente con el audio, profe. Una pregunta. Pues digamos que en teoría el tema del texto discontinuo son los que se representan a través de imágenes, ¿sí? Sí, el O sea, que los que tiene son un... narrados como con imágenes, pero habría como algún tipo de excepción. Sí, ahora vamos a ver, yo creo que vamos a ver la cantidad de textos discontinuos que existen dentro de toda la producción y pues nos vamos a aterrar, porque por ejemplo, un mapa es un texto discontinuo. ¿Y por qué un mapa? Un mapa tú puedes decir, mira, este es el mapa hidrográfico de Colombia y te aparece el mapa de Colombia, pero también ese mismo mapa te puede sugerir la división política de Colombia. De la misma forma, también te puede decir, este es el mapa de la geografía, entonces te aparecen los accidentes geográficos, te aparece la distribución, por ejemplo, por zonas, entonces dividimos a Colombia en la zona pacífica, en la zona centro, en la zona costa norte, en los llanos y la Amazonía. Entonces hay una gran cantidad de informaciones. Por lo general, siempre va acompañado de una imagen. Pero incluso hay muchos textos discontinuos inmersos dentro de los lenguajes de las compañías. Un mapa de procesos dentro de una compañía es un texto discontinuo. Un formato es un texto discontinuo. Una orden de pedido, una factura es un texto discontinuo. En fin, tiene distintas lecturas y cada quien le da una lectura diferente. Por ejemplo, para el gerente comercial, leer la sumatoria o conocer en un Excel la sumatoria de los valores de las facturas que fueron hechas entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre, eso le da una información. Digamos que es el segundo mes del último trimestre del año y ya solamente tienen para salvarse el mes de diciembre. Entonces le hace una serie de lecturas. En la parte de contabilidad nosotros tenemos muchísimos textos discontinuos. El balance de estado de pérdidas y ganancias que tiene una compañía también es un texto discontinuo. Entonces, necesariamente el hecho que no tenga una historia, o sea, esté elaborado con base en un texto continuo, que es el que podríamos encontrar en un libro como este, o en cualquier, en un texto, en cualquiera de los libros que tiene como una historia contada. Ese es el texto continuo y el texto discontinuo, el que utiliza, digamos, un esquema, una imagen para tener una información precisa. Y eso es más o menos lo que nosotros clasificamos dentro de la historia de los textos. Pero vamos a ver también un gran cuadro donde aparecen todos los textos. Listo, profe, gracias. Ok, querido Juan. Bueno, muy bien. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en qué consiste el proceso de lectura crítica. Y lógico, pues estamos presentando primero los tipos de texto para identificar que en ambos podemos hacer un proceso de lectura crítica. La lectura crítica no es otra cosa que comprender, entender e interpretar y evaluar el contenido que sugiere el texto. Digamos que lo hacemos a partir de un libro que forme parte de la literatura, un libro para entretener, un libro informativo, el tomo de una enciclopedia, que eso ya pues ya casi no se usa porque están todos desde el punto de vista digital. También una serie de contenidos que nosotros encontramos, tanto digitales, que además cada uno cuenta acerca de una historia. Entonces, por eso se dice que nosotros deberíamos tener la posibilidad de interpretar estos textos, así fuera que no estuvieran dentro de la vida académica, que estuvieran dentro de la vida académica o que no fueran temas, digamos, como de carácter especializado. La comprensión lectora se puede definir como esa capacidad de interpretar, de aprender y de tomar posturas frente a una propuesta que se hace en un texto. No necesariamente uno tiene que tener un conocimiento, digamos, como el tema. Hoy yo estuve en una reunión
un poco tensa, diría yo, porque llegamos 2 personas a hacer un diagnóstico sobre procesos comunicacionales en una entidad. Y resulta que a las 2 nos contrataron al mismo tiempo, en teoría, para hacer lo mismo. Y entonces, digamos como que a mí me sorprendió la cosa porque yo dije, bueno, ¿para qué van a utilizar mis servicios de generación de contenido para redes sociales? Yo hago esto, obviamente, digamos, como con la visión de que ese contenido que va por redes sociales adicionalmente refleja lo que es la compañía adentro. Los procesos de comunicación no se pueden romper. Lleva un mensaje claro de lo que es la empresa, tanto todo el diseño que va dentro de la imagología, por ejemplo, los colores que se eligen desde el logo símbolo que va a identificar al logo de la compañía, como todo lo que tiene en sí la compañía para mostrar. Nosotros partimos de una base que todo comunica. Comunica un uniforme, comunica la organización que uno pueda ver y que se pueda proyectar frente a un cliente. Yo no sé si a ustedes les pasa exactamente lo mismo que me pasa a mí. Yo considero que los escritorios deben ser obviamente el espacio de creación de una persona. De hecho, eso ha cambiado un poquito porque ya todos los espacios de trabajo incluso se han replanteado y ya no contamos como con una estructura física formal donde este es el puesto de fulano, este es el puesto de sutano. Y cuando entramos en el tema del trabajo a distancia y el concepto del home office, pues ahí todos estamos como trabajando desde la casa, pero los escritorios de las personas reflejan qué tipo de persona trabaja dentro de la compañía. Uno ve que, por ejemplo, hay escritorios que están llenos de papeles y uno dice, oiga, pero aquí cómo encuentra la persona que trabaja, cómo encuentra el papel que necesita o la nota que sacó de una reunión o cómo, pero pues al fin y al cabo, como dicen, no me toques nada que yo acá con mi desorden me entiendo y yo encuentro todo sin que nadie me toque nada. Como hay personas que no pueden empezar a trabajar si no tienen el escritorio organizado, yo soy de esas. O sea, yo admito que yo tengo un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo con el orden, pero a mí me parece que uno tiene que tener todo organizadito, tiene que tener carpetas, cuando uno le piden las cosas, pues obviamente las tiene que tener debidamente organizadas, bien sea en el computador porque son carpetas o físicamente porque son evidencias del trabajo que uno hace. Pero cuando uno llega a una empresa, y estaba hablando específicamente en primera instancia de la imagología, uno observa la empresa y uno dice, aquí vine a que me prestaran un servicio, no sé cuál. Para los que están en la parte de ingeniería de sistemas, podría ser diseño de software. Si uno ve a un departamento bien organizado, todos los creativos allí pensando en sus cosas, así como cuando les conté que entré a la empresa del primito y todo el mundo volaba ni una mosca y todo el mundo estaba ahí concentradito. Pues de la misma manera me imagino que una empresa de asesores contadores pues puede mostrar dentro de sus instalaciones una especie como de seriedad en las cosas. Yo siempre en la compañía tuve un contador muy bueno, revisor fiscal, después pasó a ser revisor fiscal, pero mientras fue contador de la compañía, yo decía, yo no entiendo cómo esta persona es tan pila y este escritorio tan desordenado. Era una cosa que a mí no me generaba coherencia. Pero al mismo tiempo que uno va pensando en todo, no sé, les voy a poner una reflexión. Al principio, cuando teníamos nosotros en la calle a las personas que estaban vendiendo bonais, a ellos se les entregó un uniforme muy, muy bonito y fuera de eso tenían específicamente como un carrito donde tenían el bonais, que era un pingüino, ¿cierto? Hoy en día todavía algunos de esos carritos sobreviven, todavía los encuentra uno en la calle. Lo mismo que los uniformes de Vive 100 y las maleticas donde supuestamente son de Icopor y ahí
uno consigue una bebida energizante y con el tiempo estas empresas, y eso que Bonai supuestamente es de una organización muy grande que se llama Koala, pues se supone que toda esa red de vendedores que están en la calle, de la misma manera como uno encuentra un Rappi por la calle, un Domi y cualquier tipo de mensajería o entrega rápida, uno juzga por la condición del paciente, ¿sí? Ahora en pandemia tuvimos muchas cosas que criticar porque las compañías que no sabían cómo entregar los productos alimenticios para generar mayor seguridad y tranquilidad por parte del comprador, pues obviamente se puso en tela de juicio cuando estas personas empiezan a ser víctimas de una prensa que además está evidenciando que la cajita con mi almuerzo es atracada antes de llegar a mis manos por cualquier razón, motivo o circunstancia, no importa si es que hay hambre o no hay hambre o lo que sea, pero pues obviamente no es lícito que si yo compro mi almuerzo me lo van a traer en un domicilio, pues yo finalmente encuentre que esa caja está asaltada en su buena fe antes de llegar a mis manos, porque hay otras cosas, hay un virus, hay una forma de entregar de manera segura. Pienso que el campeón ha sido Crepes y Waffles. ¿Alguien ha pedido a Crepes y Waffles en estos tiempos de pandemia algún domicilio? Uy, sí, Sí, William, ¿qué has encontrado en los domicilios de Crepes y Waffles? que llegan siempre señoras a entregar el domicilio. Que son domiciliarios directos de la compañía, pero además el proceso de empaque yo creo ya hasta que exagera, porque es que todo está sellado, todo está doblemente empacado, ellos no permiten, o sea, el paquete no lo toca, pues aparentemente ante los ojos del cliente, está en la caja de la moto de la persona y a uno le dicen, por favor, puede sacarlo compartimento y uno con sus manos lo saca del compartimento y el domiciliario no lo toca. Entonces, son situaciones como que todas reflejan algo, como quien dice, todo comunica. Y uno ahí empieza a formarse una idea y tiene una postura frente a las cosas. Ese es el proceso de lectura crítica. Cuando yo empiezo a interpretar todo tipo de señales, a leer todo tipo de lenguajes, todo tipo de mensajes, que es lo que a mí me va a permitir asumir como un concepto propio de lo que es. Por eso les digo que llegar a una empresa a contratar un servicio, pues yo miro si la empresa la gente está bien organizada, si se ve como seria y sólida, porque cómo le confiero la posibilidad de trabajar mis temas si yo realmente desde lo que veo no me genera confianza. No sé si es que yo soy así o es que es todo el mundo que piensa en eso. ¿Ustedes qué piensan? Hola, profe, buenas noches. Buenas. Carla Esperanza. Pues no, mira que sí. Uno, en base a la imagen, la primera impresión es la que cuenta. Uno ahí dice, uy, como que se da una idea, esto será así, pero es como por la forma en que uno es, que le gusta que todo esté en su lugar, todo esté definido, organizado, como que fluyen más las ideas. Y uno ve un entorno así desordenado y uno dice, uy, pero aquí, ¿cómo? No sé, no. O sea, ¿cómo Como me van a que, atender? exacto, sí, uno se basa muchísimo en eso, en la imagen. La primera impresión es la que cuenta. De hecho, hay un estudio que se llama imagología donde todo habla, ¿no? El carro de la compañía, el uniforme del domiciliario, la persona que entrega. Yo siempre tuve en mi compañía una personita, ya te doy la palabra, querido Aldo. En la parte de mensajería, tuve a un señor que se llama Luis. Luis, pues muy sencillo en su forma de vestir. Y él me decía, jefe, regáleme la partecita del transporte
para comprar unas chocolatinitas Jet, de esas pequeñitas. Y yo le decía, Lucho, ¿para qué quiere las chocolatinas? Me decía, ay, jefe, no moleste. Simplemente dígame que me deja comprar 2, 3 chocolatinitas diarias, porque es que yo voy a un banco y no el día que pido el favor, el día que estoy de afán, ese día la chocolatina tiene que hacer efecto, pero el día, por lo general, sin razón o motivo aparente, yo le llevo una chocolatinita a una niña muy querida que de pronto más adelante me puede ayudar. Y él siempre, pues les voy a decir, no era que estuviera vestido, digamos, muy elegantemente, no, él tenía su pantaloncito normal, un suétercito, por lo general siempre estaba de suéter o tenía una camisita y un chalequito, se protegía, pero nunca andaba en moto. Pues a mí nunca me gustó la parte de todas las entregas y de mensajería con motocicleta porque pues no quería correr esos riesgos. Y Lucho llegaba a todas partes muy peinado y muy perfumado. Y fuera de eso, con chocolatina a bordo. Ustedes no saben las puertas que abría Lucho. Lucho entraba rápido y veloz. No lo puse yo. Él se dio a su tarea de definir que él era un mensajero profesional y dentro de su profesión no solamente tenía su maletín, eso sí me pedía que si había un maletincito por ahí, que él siempre llevara todo muy organizado. Nunca entregó un papel arrastrado, nunca lo entregó arrugado, nunca lo entregó mojado. Él nunca llegó emparamado a ninguna parte y tampoco llegó oliendo a zorrillo a ninguna parte. Y fuera de eso llegaba con una chocolatina. Calculen lo que era la entrada de Luis a una empresa. Querido Aldo, adelante. Profe, que quería aportar que, por ejemplo, en Coag es una marca que vende ropa y también ahora están implementando olores empresariales. ¿Así? Sí, entonces tienen todos los almacenes, usted entra a un almacén y usted ya sabe a qué huele ese almacén, porque es un olor que ellos, una fragancia que ellos hicieron para que la gente se sienta en Coag cada vez que tenga ese olor. Creo que sí, y creo que los que tienen lamparitas de esas, no, pues son como lamparitas, pero al mismo tiempo botan, ¿cómo se llama? Humito, como Una esencia. ambientadores. Sí, Esencia, una esencia. pero hacen esencias Indicador. personalizadas para cada empresa, para que sea el distintivo de la empresa. No es cualquier esencia, sino una esencia que hacen Coag para ellos. Sí, Solo para que los distingan. Huele a perfume. sí, sí sé cuál es. Es que yo creo que yo tengo una, pero la busco en el fin de semana y se las muestro porque los que venden esos le han puesto a un aroma en particular Coag. Y de verdad que sí, eso pasa. ¿Alguien más tiene algún comentario? Giovanni, ¿quieres conversar? No, señora. Ah, ok. Es que creí que ibas a participar. ¿Alguien tiene un comentario acerca de eso? Profe, pues todo, pues por ahí dice como un dicho, un refrán, dice que todo entra por los ojos. Así es. Entonces, si la persona, como tú dices, está mojada, huele feo y llega con el papel arrugado, pues, ¿qué prioridad le van a dar? Ninguna. Siga la misma fila. Pero una persona educada, o no tanto educada, sino una persona con valores, que llegue respetuosamente, ofreciendo, digamos, un buenos días, saludando al celador, que es una cosa muy importante, siempre saludar al celador o a las señoras del aseo. Sí, Yo así tengo es. esa política, yo siempre saludo y siempre me despido, digamos, del celador donde yo trabajo, cosas así, entonces, cosas, las personas, digamos, en un taxi, si la persona se aplica gelecitos, si tiene bien vestido, eh, digamos, los vidrios, todo eso, todo, o sea, todo entra por los ojos. Entonces, Ujú. claro, todo tiene que ver como con un profesionalismo que hagan las cosas. Así es, así es. Muchas gracias. Por ahí Jessy tenía la mano levantada. Querido Jessy. Sí, profe. Pues sí, lo que comparten los compañeros es muy cierto. La primera impresión es la que cuenta, pero no simplemente hablemoslo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba también. Hay en muchas partes donde uno ingresa y dependiendo de las condiciones que uno llegue, las personas de vigilancia también lo atienden a uno.
A veces por X o Y razones uno no está como en las mejores condiciones y uno siente el cambio de la atención también de las personas que son las primeras que lo atienden o reciben a la gente que está ingresando a los establecimientos. Es correcto. Sí, señor. Muy bien. De esa misma manera, entonces, uno tiene impresiones. Y cuando uno hace realmente pues estos ejercicios de lectura crítica, lo que hace precisamente con las construcciones de texto es eso. Tomar partido, tomar posición, bien entendiendo y a favor de lo que plantea el autor o poniéndose enfrente como un comentarista crítico. Entonces, en eso consiste esa figura de lectura crítica. Nosotros, cuando llegamos a la prueba Saber Pro, encontramos que hay 3 tipos de prueba, pues para que se anticipen a eso. Las 2 primeras hacen una referencia a la comprensión del contenido del texto, ya sea a nivel local o a nivel global. Ahora les explico qué quiere decir a nivel local o a nivel local. El nivel local es única y exclusivamente lo que sugiere el texto y a nivel global el contexto donde está. La tercera aproximación la hace frente al texto como tal, es decir, pegadito a la letra. ¿Qué nos sirve a nosotros para hacer un ejercicio de lectura crítica frente al texto? Hacer resúmenes, por ejemplo. Hacer el resumen de una lectura es una herramienta, digamos, básica, fundamental para llegar a una postura crítica, porque ahí, digamos que con objetividad, hacemos un recuento de los acontecimientos y de la cantidad de situaciones sugeridas, narradas y contadas de las que uno después o sobre las que uno después va a comentar. Otra situación es evidenciar las distintas referencias. Entonces el texto sugiere que fulano de tal plantea una cosa, que la otra protagonista plantea otra, que entre 2 personajes de esa obra o del mismo texto no están de acuerdo, son antagonistas, piensan igual, qué sé yo. Entonces, hacer evidencia, por ejemplo, acerca de las referencias y de las posturas que tiene. Ahorita en época preelectoral sí que es interesante hacer ese análisis crítico desde las referencias. ¿Por qué? Porque uno puede decir, mire, este candidato lo que está proponiendo es A, B, C, D, E, F, G, y uno le hace el seguimiento. Ah, aquí dijo esto en tal parte, aquí se fue para tal ciudad y entonces acá mencionó esto, acá estuvo con tal comunidad y mencionó esto, y uno empieza a hacerle el seguimiento para identificar realmente el candidato, qué es lo que está planteando. Y por eso es que salen en el tiempo muchas cosas chistosas. Hace poquito le sacaron a la señora alcaldesa con respecto a lo que había que hacer con Transmilenio. Ella hizo postulándose a la alcaldía, criticó de principio a fin el sistema Transmilenio y dijo que todo, absolutamente todo estaba errado. Y después, ahora ya en la gestión le han pillado declaraciones que son completamente contrarias a lo que planteó en campaña. Y entonces uno dice, bueno, listo. Una cosa es la coherencia. Digamos, pues pedimos coherencia. Coherencia desde la... No podemos hablar de corrupción y al mismo tiempo nosotros estar dando platas o ayudando a sobornar personajes para que cosas ocurran y cosas pasen, ¿cierto? No podemos criticar el tráfico de Bogotá y decir que es un caos donde nosotros en nuestra forma de manejar o de transitar por las calles somos de aquellos que facilita la creación del caos. Es decir, no podemos ser incoherentes frente a las cosas. Por ejemplo, en una intersección, que es una intersección importante, que uno sabe que con el flujo de tráfico en horas pico, es muy probable que si yo me paso viendo congestión enfrente, seguramente viene el cambio de semáforo y yo quedé en la mitad de la vía.
Pues no es coherente criticar el tráfico cuando yo desde lo que hago no soy coherente también, sino que estoy mostrando otras cosas completamente diferentes. Puede ser que los de atrás me piten, pero yo sé que yo calculo que no voy a pasar por completo y que me voy a quedar bloqueando la vía. Entonces, pongamos la inteligencia vial a este asunto y tratemos de colaborar. Eso es lo que podría estar detrás de una situación de coherencia, no agravar las cosas, aportar, así sea desde lo sencillo. El problema es que nosotros a veces como que no nos ponemos en esa posición y a toda costa queremos andar primero con todo para mí y nada para los demás. Y entonces ahí la cosa se complica. Otra situación que nos ayuda a hacer este planteamiento crítico es identificar las posiciones correctas y las incorrectas, o las políticamente correctas o políticamente incorrectas. Ahí ya veremos cómo nos metemos en esa varaunda y cómo logramos desde lo correcto tener un planteamiento X. Otra situación ya desde el texto es el análisis del signo de puntuación, porque los signos de puntuación a nosotros nos sugieren pausas, nos sugieren lecturas, 3 puntos suspensivos, ya vimos que podrían ser ideas incompletas, frases expuestas dentro de paréntesis, entonces, uy, esa ya es la idea del autor o información complementaria y cosas de esas, entonces siempre el signo de puntuación me ayuda. Las comillas, no es fulano de tal el que lo dijo, de ahí la gravedad a uno escribir y no citar entrecomillando, porque no necesariamente todo el mundo tiene el recurso de utilizar una norma para identificar a qué texto se hizo referencia. Si yo en un trabajo, simplemente en mi proceso de preparación del tema, saco ideas y copio y pego y a la hora de la verdad entrego es con la construcción de muchos textos escritos por otros, pues obvio eso no tiene coherencia y algún día tarde que temprano sus radios son Philips y le identificarán a uno que ese texto no es de uno. Entonces, pues no tiene sentido plantear cosas donde la autoría no es de uno. Entonces, eso es muy importante desde los signos de puntuación. Otra herramienta importante es la identificación de ideas principales y de ideas secundarias. Parece tonto, pero es necesario a veces identificar dónde está la idea. Ayer veíamos los tipos de párrafos, ¿se acuerdan? Y en el párrafo complejo, decíamos que el párrafo complejo, pues es el que, digamos, tiene como recurso el escritor, el literato, y pues esa idea central la plantea en cualquier parte, no es solamente al final, como sería el párrafo sintético. No, el párrafo complejo implica que esa idea central está en cualquier parte. Entonces, si nosotros hacemos uso de esa identificación de ideas principales y cada niño con su boleta, es decir, quién dice qué, pues obvio estaremos más cerca de hacer un análisis crítico muy claro y muy oportuno. Otras condiciones que nos dan para hacer un análisis crítico es el tema del contexto. Los contextos los encontramos, contexto físico, podemos determinar al contexto físico como el lugar donde ocurren los acontecimientos. Contexto psicológico, podemos evidenciar que el psicológico específicamente se trata de la situación psicológica, emocional de los participantes en los hechos narrados o que son parte, digamos, de la construcción de ese texto en particular. Contexto cronológico, cuando nosotros estamos enunciando a partir de hechos en un tiempo específico, que es lo que le ocurre a Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez adora la crónica y base de la crónica es el manejo del tiempo. Entonces va y vuelve, y uno no sabe,
pero esto fue antes o esto fue después, esto fue de los Buen Día o esto fue de los otros, y entonces uno como que se confunde. Entonces obviamente ese contexto cronológico es importantísimo evidenciarlo. El contexto cronológico donde se desarrolla la novela de Patrick Süskind del perfume, el contexto psicológico en el que se plantea la novela de Franz Kafka de la metamorfosis. Ayer veíamos también la parte emocional, romántica de La María de Jorge Isaacs y la problemática social, que es otro tipo de contexto, que se maneja en las obras, en los textos, que refiere una condición llena de implicaciones de carácter cultural y social, como fue lo de la vorágine. Entonces, la vorágine lo tiene uno en una zona específica de Colombia, donde hay una explotación del caucho, donde hay una problemática, donde hay un contrabando, una utilización de recursos sin que sea lícito y benéfico para las personas. Y en medio de todo, pues ahí sí hay un enredo de amoríos y de faldas, pero lo que prevalece dentro de eso es el contexto donde pueden hacer una insurgencia, el contexto donde pueden hacer un conflicto en torno a la cantidad de situaciones de orden social, económicas, de explotación, de organización, de todo lo que ustedes quieran. Entonces, es importantísimo identificar el contexto. Haciendo entonces una breve compilación, el resumen, las referencias, las posiciones correctas e incorrectas desde determinados parámetros, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando yo me fui a graduar, mi proyecto de grado estuvo enfrentado a si era posible la resocialización del preso en Colombia, y más que todo, pues todo mi análisis fue con las mujeres presas en el Buen Pastor. Y allí continúa siendo una realidad que aquellas que entran, por ejemplo, en etapa de embarazo y tienen sus bebés, pues obviamente el Estado no las separa de sus hijos. Y cuando son mamás de niños pequeños, el Estado y el sistema penitenciario les permite convivir con los niños hasta una edad de 3 años. Y dentro de las cárceles tenemos guarderías donde estos niños permanecen un tiempo y otro tiempo permanecen con su madre. Por aquí en el curso hay una compañerita que nos estaba invitando al Buen Pastor, ¿cierto? No me dejará mentir, no sé si está hoy aquí. Sí, profe, yo, Andrea, hoy vengo de Buen Pastor, por eso hasta ahora voy para mi casa. Ok, ten cuidado en ese Transmilenio, por favor. Siguen estando Sí, los sí, señor. niños dentro del penal, ¿verdad? Sí, sí, señora. Los niños están hasta los 3 años con las madres en el Buen Pastor. Después, pues, la patria potestad o la custodia es pues al padre o al familiar que la madre lo decida. Pero mira, profe, que es muy duro ver a un niño, por decirlo, en la cárcel, ¿sí? Claro, terrible. El patio 1 es el patio donde están las madres gestantes, que la mayoría de ellas están en un plan de dietas precisamente pues por lo mismo. Correcto. Y yo lo digo porque pues yo no tengo hijas, pero yo tengo un sobrinito de 2 años y allá en el Buen Pastor hay niños de esa edad. Y uno los ve así con sus pantaloneticas, pues con sus camisitas, con esta lluvia, por lo menos hoy, con este frío, y uno dice, pobrecitos, o sea, los niños no tienen la culpa. Claro. Y es una vida que ellos no deberían llevar, pero sí, profe, o sea, es muy duro ver a un niño ya encerrado. Así es, y a eso iba a hacer referencia. Estos niños, su primera infancia la viven en un reclusorio, por lo tanto, es normal estar en un recinto carcelario y lo que ellos observan del entorno, del contexto, es justamente eso. Por eso es que hay muchos análisis y muchos estudios que determinan que, claro, no pueden separar a las mamás de sus hijos, ¿sí? Porque la ley no tiene la facultad
de hacerlo. No se sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Profe, perdón. Señor. Casualmente, pues hace mucho tiempo yo leí un artículo sobre el tema, se titulaba Los niños presos o algo así, Ujú. y hablaban sobre el tema de eso, de los niños que nacen, pues cuando sus madres están gestantes y que por las condiciones que hayan sido, les toca nacer dentro de las cárceles. Y trataban dos temas muy importantes que son pues, lo social y lo psicológico, tanto para la madre como para los niños, porque mientras que cumplen la primera etapa, que ellos son los 3 años, que por no separar a la madre de los niños, Ujú. pero ¿qué pasa después de que cumplen los 3 años? Los Cuando la separan. madre no ha salido durante esa época, pues igual los van a separar y es un trauma psicológico para los niños porque ellos ya están acostumbrados a un entorno y a su mamá. Cuando Así salen es es. un mundo nuevo Y terrible, y y terrible. es más duro para ellos. Es más duro. Y por ahí hay unos estudios que determinan que los niños cuando tuvieron una infancia así, se acostumbraron a esos lugares y fuera de eso tuvieron el impacto de estar específicamente en un lugar así, de alguna forma tienen la tendencia a delinquir para llegar al lugar que consideran su hogar. Entonces, es una cosa que uno dice, oiga, esto es muy complejo. Entonces, pues, ¿a qué traigo a colación? Que es que todas las situaciones a nivel contextual nos pueden dar toda suerte de análisis, nos pueden propiciar una cantidad de escenarios para plantear de manera libre nuestras posiciones. Obviamente, lo que es lícito dentro del ejercicio crítico es la fundamentación, porque pues en este caso, por ejemplo, en el que los niños viven con su mamá y lo que tú estás planteando, Yesid, de manera muy acertada, si la mamá continúa cumpliendo su condena y ellos tienen que separarse de su mamá, ¿qué es más grave? Que al principio no hubiera estado con ella y se acostumbrara a otro tipo de familia y después cuando reciba a su mamá, pues obviamente hay un proceso donde la familia tendrá que ayudarle a ese niño a entender quién es su mamá, pero ese rompimiento absurdo no permite francamente que el niño esté bien emocionalmente. Entonces uno dice, ¿y aquí qué? Esto, ¿qué es más doloroso? Qué es beneficioso? ¿Qué es, no sé? Entonces ahí es donde uno asume una postura y en esas posturas pues ahí uno logra a veces tener diferencias con las personas, pero siempre lo más importante es poder en el respeto y en la razón de la justificación encontrar específicamente desde dónde planteo mis diferencias. Esa es la real postura crítica y obviamente pues nos va a dar mucha ayuda el esquema de reconocimiento de donde nace lo crítico. Entonces, pues me lleno de motivos metodológicos para lograrlo, de las evidencias, de la identificación de las ideas principales, de la postura del autor, de lo que yo considero, de mi investigación, desde el contraste de las distintas ideas, desde los contextos, desde las evidencias, desde las referencias. Hay muchos elementos críticos dentro del proceso de lectura y de adquirir posición crítica frente a los hechos. Esto es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, aquí recordemos Franz Kafka, escritor de La Metamorfosis, 1915, género novela, personaje principal Gregorio Samsa, otros personajes pues Grete, el señor Samsa, la señora Samsa. Si lo vemos desde el punto de vista de la literatura, entonces lo tenemos como género, surge en una época de renacimiento de Italia y de Francia desde el punto de vista literario, hace referencia a una ficción narrativa, muchos confunden el género y podrían decir que casi se convierte en una fábula porque hay un personaje que está hablando, pero entonces uno empieza a cotejar esos escenarios y a poner una posición. La misión de ustedes ahora, ¿cuál es? Es que van a proponer un libro y en ese libro, obviamente ustedes le van a contar a sus compañeros de qué se trata
pero desde el punto de vista por qué hay que leer el libro. Y en el ensayo les había comentado, pues no se trata de hacer ni resúmenes, ni reseñas, ni nada de esto, sino aprovechar la escritura poniendo o proponiendo una posición crítica frente a la obra, frente al momento histórico, frente al momento en el que se redactan esas líneas, frente a lo que es el autor, lo que significa el autor, bueno, en fin, tanta cantidad de cosas. Creo yo que esa misión está completamente entendida, ¿verdad? Estos son pues elementos que quería traer para que ustedes pensaran en ese planteamiento de ese ensayo y cómo lo van a hacer y cómo van a hacer sus exposiciones apuntándole pues a la situación crítica. La prueba como tal que se realiza cuando se hace el Saber Pro, lo que mide específicamente son habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico y competencias que se van a evaluar a medida que los textos van haciendo su presentación a lo largo del examen. Por eso es que estos exámenes tienen uno que llegar como muy preparado, como muy tranquilo, porque son extenuantes, o sea, es enfrentarse a una serie de lecturas, identificar cuál es la respuesta, dónde está la pregunta, como en el de ayer, como del párrafo complejo. ¿Dónde está la idea focal de lo que el autor quería plantear? Y entonces uno, en medio de todas esas frases que tiene enfrente, identifica cuál sería el núcleo o idea central. ¿Cuál es la finalidad de todos estos ejercicios de lectura crítica? Aquí dice, si bien es cierto, la lectura crítica de todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares de cada texto. Y estoy haciendo referencia específica a lo que les dije, al recurso de hacer el resumen de la identificación de los personajes, de sacar las propuestas que contrastan unas con otras, de sacar lo que se propone a nivel, digamos, como de autor, todos esos ejercicios. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de pruebas, unas tienen la posibilidad de medir si nosotros identificamos y entendemos los eventos, las ideas, las afirmaciones de los elementos locales que componen el texto. ¿Y cuál es el elemento local que compone el texto? Lo que dice el texto. Entonces, si a nosotros nos piden hacer un ejercicio de lectura crítica y nos dan un texto, nos sujetamos al texto, así nosotros tengamos una idea, por ejemplo, de pensar específicamente que las cosas son diferentes o que llegaron a ser a raíz de una serie de situaciones. Si el texto no lo sugiere, entonces no podremos hacer análisis. Siempre que les digan posición crítica y tienen un texto enfrente, hagan el ejercicio de buscar dentro del texto. Entonces, en la otra situación estaría dirigida a la comprensión del significado de las palabras, las expresiones o las frases y el papel que juega la palabra dentro del texto. Esta mañana hice un ejercicio, es que lo hice con ustedes desde el punto de vista de definición de la administración y yo les decía, identifiquen el concepto de administración a partir de palabras clave. Específicamente las palabras clave les darían todas las dimensiones posibles de concebir a nivel de texto la definición de lo que es una disciplina como la administración, entendida desde lo que es la administración. Para los administradores, pues ya sabemos que es gestionar y hacer las cosas en las compañías desde unos determinados parámetros, que era la forma que el profesor César Augusto estaba imprimiendo al ejercicio. Pero para un contador, la administración, desde el punto de vista financiero, es otra cosa. Yo quisiera que alguien de contaduría planteara esa definición de administración desde su visión de compañía. ¿Quién me puede ayudar con eso?
¿Hay alguien de contaduría por ahí que me ayude con el ejercicio? No, ¿y no están los contadores? Sí, profe, aquí estamos. Eso, Nubiecita. Si su merced define la administración desde su disciplina profesional, desde la contaduría, ¿qué diría su merced? Profe, la administración desde mi carrera sería como, o sea, lo que sabemos que es la ciencia social que dirigiría y como que estudiaría económicamente los balances generales de la empresa. Claro, es que ya ahí para ti el contexto es distinto. Tú puedes decir, ese gerente que tenemos, la verdad es mejor que cambiemos de gerente. Primero, porque ejecuta el gasto fuera de planificación. Nosotros le sugerimos que aquí hay riesgos en determinados rubros y no lo tiene presente, ¿cierto? Y entonces ahí la visión es muy organizada. Ustedes están trabajando, digamos que la organización como tal plantea presupuestos, eso todo el mundo lo sabe. Sin embargo, a veces la ejecución del gasto no corresponde al planteamiento de un presupuesto, sino al impulso que tiene quien define sobre las finanzas de la organización sin importarle si el balance se le va a ir a la caneca o no. Porque uno sabe que hay rubros que no aguantan. Uno sabe, mire, yo en la compañía hubo una época en que agarré el PUC y entonces me puse a mirar el comportamiento de la compañía desde el PUC. Y yo decía, aquí no hay nada que hacer. En la parte bancaria no tengo nada que hacer. O manejo la plata entre una bolsa metida entre un cajón de mi escritorio o la dejo en el banco, que era más seguro en ese momento, y estoy sujeta a todos los impuestos y a todos los gastos que el banco me genera. Cuando fui a mirar, el ejercicio de la compañía se gastaba algo así más o menos como entre 30 y 35 millones de pesos en gastos bancarios. Y yo decía, brutos, aquí hay que tomar una decisión fundamental. Y el expariente, que estaba obviamente en la gerencia, él decía, bueno, listo, ¿por qué ustedes más bien no se ponen a hacer un ejercicio de cómo rebajar los costos de funcionamiento? Y yo le decía que apagamos la luz, gastamos menos agua. Me decía, es que hay unos gastos que son absolutamente inmensos en la compañía. Yo le decía, ¿cuál? Me decía, el papel higiénico. Le digo, pero ¿cómo me va a decir que el papel higiénico tiene más peso que el gasto? O sea, lo que yo le estoy pagando al banco en operación bancaria. Listo, voy a hacerle caso. Y entonces me obligó a hacer un análisis de quiénes en la empresa, éramos 47 personas en ese momento, quiénes en la empresa gastábamos más o gastábamos menos en los baños. Yo dije, esta vaina es ridícula porque esto es ponerse uno a pensar que si gasto 7 cuadritos de papel o gasto 5, es lógico que el hombre va a gastar menos papel porque no sé por qué gasta menos, pero nosotras ahí somos gastoncitas. Y yo dije, bueno, me voy a inventar una fórmula y dije, aquí que me voy a inventar unas bolsitas, por ahí todavía hay una que otra bien bonita, una bolsita con un lacito y con todo, y a cada niña le di su papel que venía en su bolsita. Le dije, mijita linda, si se supone que aquí somos más mujeres que hombres y tenemos que rebajar los costos, bueno, vamos a rebajar los costos de todo, pero que se note que las mujeres estamos en la campaña del papel higiénico y cada quien se gasta su papel higiénico y dosifica sus 5, 7 cuadros o 10 o lo que quiera, pero dosifique, mire a ver cómo va a ser. Y yo trato de bajar en compras. Y efectivamente, así lo hice, pero yo tenía un INRI y el INRI lo vi y dije, ¿por qué el área que es de ventas? Yo sé que al área de ventas, que es el ciclo vital de la compañía, le tengo que dar toda la comodidad del siglo. Pero ¿por qué esta gente no escatima en transporte? ¿Por qué esta gente no escatima cuando hace un evento, no dosifica el tema del gasto? Eso le correspondía al gerente comercial. ¿Por qué
en lugar de ponerme a tontear a fulano de tal, a entregar una cantidad de cosas que no han verificado ni la dirección, ni una cantidad de cosas, y a mí cada rato, entonces mando un correo, me lo devuelven, ese correo certificado vale una plática. Entonces miremos realmente si el gasto está en el papel higiénico en el banco o en la gestión comercial. Y entonces el contador mira desde otro ángulo y dice, bueno, listo, aquí estamos con determinados rubros, estamos en peligro, aquí los balances no están. Eso es diferente al impulso que podría tener un gerente de compañía en darle la mano a muchas actividades, en apoyar muchas situaciones y a la hora de la verdad no estar en la economía. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Que están todos allá, yo no sé, que funciona es el WhatsApp, se ríen, estoy equivocada. Sí, profe, y lo que hablábamos ahorita, digamos, el administrador al contador, pues ve muy diferente su campo de acción, por lo mismo que tú decías, nosotros los contadores lo vemos a nivel financiero y los administradores a nivel de que crezca la empresa, del manejo que se le da a la empresa como tal, al personal y todo. Exacto. Pues uno no es que no haga parte de eso, pero se mantiene más en la posición financiera que en la posición de administración. Exacto. Ahí nosotros podemos ver que desde la óptica de la profesión las lecturas son diferentes, desde la posición crítica es distinta y hay muchos factores sobre los cuales nosotros podemos hacer ese ejercicio crítico. Bueno, me tienen inquieta por allá Esperanza, Kimberly, Giovanni. A ver, cuenten el chisme para yo poderme reír también. ¿De qué están hablando? Es que ya estoy curiosa. Profe, no, aquí fue que estoy con mi hermano y me comentó unas cosas, pero no, tranquis, profe. No, bueno, están todos, bueno, a mí me alegra que estén todos contentos. Estamos activos. Es viernes. Uy, es viernes, sí, Es a veces. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el profe César parcial. Ay, más lindo es. Ay, ¿de verdad? Ay, no, sí es mucho aburrido. Yo por lo menos los hago en lunes o martes, pero no en Podemos viernes. salir. Si en viernes yo dije, ¿qué será que nos ponemos a leer Francesco? ¿O qué hacemos para que la cosa sea un poco más agradable? Bueno, por lo menos discutir. Profe, si nos ayudas a convencerlo de que no lo haga, lo haga lunes. O dile que va a unir la clase otra vez y Sí, y así él se lo olvida. Vamos a llamar, vamos a ver qué dice. Dale. A ver. No, estos muchachos están quedando dormidos, eso ahí no El martes. Pobrecitos, entiende. Vamos a ver qué dice. No contesta. Es mejor el parcial hoy, porque el lunes ya tenemos otro. Hola, hoy Chinito, salimos de buenas uno noches. y estudiamos para el otro. Bien, sí, señor. ¿Que su merced va a hacer parcial hoy? Por 2. Además que hoy es virtual. Merced no se suma a la causa de hacer el parcial Y el obvio, lunes. pues preferiblemente hoy. O sea, yo sí, claro que les voy a dañar el viernes, el lunes, para que puedan tener el fin de semana para estudiar. Mejor hoy porque es virtual. El lunes para que iniciemos. Y allá están diciendo, esperen, miren, esperen. Voy a ponerte en altavoz, segundo. Aldo, represéntenos. Hola, por aquí está, pero esperen que es que creo que no oye. Es mejor el parcial hoy. Un segundo porque tengo que hacer que no oiga sino por los parlantes del computador. Espera un segundito. ¿Pueden hablar, porfa, para saber si se está oyendo o no? Es mejor que hagamos el parcial hoy. Ahí es mejor hoy. opino lo mismo, el parcial hoy, así como habíamos acordado. Es que son los parlantes mezclados. Profe, que se nos olvide el parcial hoy, pero con Hola. Cali. Profe.
Uy, no aguanta. Es que aquí hay unos a favor y otros en contra. Dicen que si es el parcial virtual, mucho mejor. Hoy. Sí, claro, porque yo siempre les digo, pues ahí pueden copiar, pueden hacer de todo, pero como yo los leo, entonces Gracias. cualquier palabra bonita que escriban ahí la pondré en duda. Porque por la forma que escriben. Ah, por la construcción de texto. Ah, eso sí es. Señora. Ay, qué bueno. Niños, ¿qué dijeron? ¿Hay algún mensaje subliminal al profe que si es mejor Es que el virtual profe no o lo que si cogió el parcial faltando es 5 para hoy? las 10. Ojalá se le caiga el Hoy, internet. pero que no nos Que den hoy tan Es que no. duro, que con no cariño. Que lo alcanzo. Un queremos. segundo, no, aquí Que tengo un no, que ojalá problema. se le caiga el internet. Pero que lo haga al principio, no al final. Mejor, a las 8. Y con Sí, que lo haga cariño. tempranito. Y la vez pasada faltando 10 para las 10, no, ¿qué fue eso? Uy, sí, sí, es verdad. Hacen a la profe que llame para que digan que hoy nos tocaba hoy. Es que silenciaron el micrófono. Ah, mentira. Eso iba a preguntar, la profesa silenciada, ¿cierto? Profe, no te escuchamos. Están planeando qué nos van a hacer esta noche. Está hablando con el profe, está hablando con el profe. Tienes el micrófono cerrado, profe. Profe, no se te escucha. Está hablando con el profe. Pues no quiere que escuchemos, ¿no creen? Es privado. No, ¿ahí me oyen? Ahora ya. sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. No, no es privado con el profe, sino que resulta, sucede y pasa que tengo tantos chocoritos de estos que yo no entiendo por qué tenía uno que nada que ver. Y fuera de eso, para que ustedes oyeran lo que el profe César estaba diciendo por el celular, cambié aquí una configuración en el micrófono y dañé todo. ¿Sí ven? ¿Será que va a estar duro el parcial? ¿Te dijo algo? No, que no, que no. Que no, que nada de nervios, dijeron. Que entonces que hoy que porque era para el miércoles y que para qué para el lunes siguiente y que hoy es virtual y que es más suave y que no sé qué, o sea, que mejor hoy, que la suerte está echada y las tribunas cruden de emoción. Lo que vaya a hacer que sea de una, hoy ya fue. ¿Cierto? Lo que fue. Sí, es mejor hoy. Sí, yo creo que sí. Es mejor Profe, ¿y hoy. tú también el lunes es con cariño? Total, pero si es que esta materia es muy fácil. Esta materia es muy fácil, entonces no tiene todo ese poco de teorías todas complicadas, ¿no? Para absolutamente nada. Es fácil, fácil, fácil. Profe, y Pero los si puntos también Pero ayudan, si nos ¿cierto? pones una lectura crítica bien, hijo macho. No alcanzo a eso. ¿Qué decía Pablito? Hola, profe, que los puntos también ayudan, ¿cierto? Total, si yo tengo acá puntos por todo, entonces esos van subiendo las notas. Mire, las notas mías normalmente, pues tengo que decirlo, o sea, la gente tiene que ser muy ranga o muy descuidada para que le vaya mal conmigo. O sea, de verdad, es que es así. No. En una de esas el parcial del lunes es en grupo. Nunca he hecho parciales en grupo, pero puede ser que haga un parcial en grupo. No sé qué va a pasar. Me gusta, profe, ese sí me gusta. ¿Cierto? Pero ahí pues obviamente todos tienen que aportar y tienen que hacer y todo. No, eso no se afanen. Eso realmente uno no tiene que afanarse por la nota. Si yo les soy sincera, a mí el tema de las notas no me gusta. Lo hago porque es una condición
obligada dentro de la academia. Es más, a veces yo hago la pregunta y digo, bueno, ¿tú cuánto crees que es tu nota? Y el estudiante se califica muchas cosas. Entre otras, es el pensamiento del fundador, ¿no? El fundador dice que el estudiante tendría que calificarse. El problema es que nosotros no hemos entrado en la cultura de la calificación y como que no sabemos valorar un poco o cuantificar la gestión. Entonces, pues ahí son discusiones. A mí las evaluaciones no me gustan, mejor dicho. Las hago porque las tengo que hacer, pero no me gustan. Y no, o sea, me parece que es más importante evidenciar que el estudiante tuvo aprendizaje y adquirió competencias específicas y cambió su forma de pensar y en algo la clase le pudo ayudar, es decir, la clase es vista de manera edificante en aportación a su vida, a su trabajo, a sus cosas, que el criterio de una nota. Imagínense un profesor evaluando si el estudiante saca 3,5, 3,8 o 4,1. ¿Qué diferencia hay entre las tres notas? Ninguna. O sea, es que la valoración es una cosa absurda. O sea, yo todavía no he podido comprender la valoración numérica, pero hay gente a la que sí. Por ejemplo, César sí es de los que me dice, yo no pongo 5 ni de peligro. Y le digo, ¿por qué le duele la mano de poner un 5? Cuando yo paso nota, esos 4,5, 4,7, 5, y se voltea y me dice, uy, pero qué regalada. Y le digo yo, pues si el estudiante hizo las cosas bien, ¿por qué no? Es decir, son formas de ver la vida y las cosas. Y así es, profe, valorar el esfuerzo. Así es. Ya la vida es muy dura para que la pongan más dura. No, uno de adulto calificado. No, es horrible. O sea, es como el aporte. Por eso es que yo siempre estoy anotando fulano hizo esto, fulano hizo esto, fulano, y todo es puntos por todo. Cuando voy a ver, tienen más puntajes acumulados que las mismas notas que sacan. Y es muy, muy fácil. De verdad, yo todo lo anoto. ¿Y qué tal que no fuera así? A veces llegan correcciones de nota y uno dice, pero ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué pasó en ese curso? Y entonces yo empiezo a mirar todos los cuadernos y las anotaciones Pero y no qué te día. escucho. ¿Tú no me escuchas? ¿Y el resto sí? Sí, señora. Sí, profe, te profe. escuchamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Ay, algo le pasó a ella, Esperancita, que no oye. ¿Qué pasó, mija? Ya, profe, ya ahora sí. Es que por un momento te perdí como el audio. Gracias, profe. Ok. Entonces yo digo, bueno, si tengo que revisar un concepto, ¿dónde está? Pues está entre todo este poco de cosas que yo escribo todo el día, porque escribo de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí poco a poco, cuando ya vamos sacando las notas o llegamos al momento de la evaluación, pues ahí específicamente están todos los puntos alcanzados. Es decir, para esta asignatura, lo que más interesa es el aporte que tiene este proceso de comunicación a su vida y la identificación de muchas cosas que son favorables para aportar a su profesión que el mismo hecho de sacar una nota en particular. Bueno, hablando de los dolorosos temas de las evaluaciones, pasemos nuevamente aquí a este ejercicio de PowerPoint. ¿Ya lo estamos viendo otra vez? Señora, profe. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿en qué consisten estas competencias de lectura crítica? En enfrentar los textos de manera crítica, valga la redundancia, en validar argumentos, en identificar supuestos, en derivar implicaciones, en reconocer estrategias de argumentación, desde la retórica, que es desde lo, digamos, desde lo que se dice, desde distintas, digamos, variables que de alguna manera pueden estar infiriendo en la postura crítica. Aquí, si volvemos a nuestro libro de la metamorfosis, entonces podríamos estar analizando curiosidades del autor, por ejemplo,
obsesión de mostrar una transformación. Yo les conté el chisme de que cuando se estaba eligiendo el tema de la carátula para Franz Kafka, no era lícito mostrar al bicho, sino que realmente lo que se quería era hacer una interpretación más allá de lo que era esa transformación, y entonces hay otros análisis como una sociedad llena de prejuicios frente a una persona con diferencias, el egoísmo humano. Eso es todo lo que infiere, digamos, como la lectura crítica. Los ejercicios de lectura crítica nos van a llevar a identificación de elementos locales del texto, por ejemplo, las frases, la relación intertextual. Recuerdan que en algún momento de la asignatura estuvimos viendo cómo el mismo autor podría estar planteando situaciones de carácter antagónico, que uno también como lector dice, bueno, pero ¿cómo puede estar suscitando dentro de la misma escena la imposibilidad de hablar de un bichito que está impactado por su transformación y por su cambio, y de otro lado plantear un diálogo que quiere sostener ese personaje? Entonces, reconocer todas las condiciones de intertextualidad. ¿Cómo evidenciamos nosotros las situaciones de orden crítico? Habíamos hablado del significado y habíamos hablado del significante. El elemento local lo que nos va a plantear es un significado, es decir, el significado es el que se logra entre todos por convención o por acuerdo, y es la manera como nosotros llamamos a las situaciones o a las cosas. Entonces, de una palabra como amor, podemos inferir que el significado es un estado emocional del hombre, llámese hombre genérico a cualquier ser, y que busquemos el significado del amor. Ya habíamos visto en algún momento la preeminencia del amor, y habíamos visto que el amor tiene algunas diferencias con posturas de ego, y cuando yo digo te quiero es diferente a te amo, y todo lo que va por debajo de esta situación. No sé si alguien encontró el significado de amor, por favor, en Google. Desde mi celular yo nunca puedo buscar nada. Se demora 100 años. Si quieres lo leo, profe. Sí, por favor, Pablo. El amor es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista, artístico, científico, filosófico y religioso, de manera virtual, y fundamentalmente en Occidente se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. ¿Sigo, profe, o hasta ahí? No, hasta ahí. Vale. Gracias. El amor. Y hay quienes dicen que hay unas clasificaciones. Dicen, el amor de madre es el verdadero amor, es el más grande. Y entonces uno dice, bueno, ¿y es que el amor de padre no existe? Pues claro que también hay un amor de padre, y en medio de todo el amor es exactamente el mismo. Dos personas que están siendo responsables de un tercero por el que se esmeran y al que cuidan, y entonces es diferente entonces el amor de madre al amor de hermano, y entonces el amor de hermano, o sea, empezamos con unas definiciones extrañas, pues realmente a la hora de la verdad el amor es uno solo. ¿Que se manifiesta de formas diferentes? Sí, claro, yo no le manifiesto a mi pareja un amor distinto, un amor igual al que podría profesar por uno de mis progenitores, ¿no? O por mis hermanos, o por mi hija. Mi hija suele ser muy, ¿cómo se llama? Ella tiene como una fijación en su cabeza
es muy celosa, ¿no? Y entonces me dice, tú no le puedes decir a mi prima María Alejandra, mi amor, no le puedes decir a mi prima María Alejandra, te quiero mucho, mi negrita, porque esas cosas son solo para mí. Esas manifestaciones son solo para mí. Y yo digo, bueno, pues que, o sea, a ver, no existe la posibilidad de amar. Uno ama a las personas de acuerdo a su dimensión y les entrega lo que les entrega por su convicción. Pero creería yo que ahí entra a jugar el significante, ¿no? ¿Cuál es esa imagen que yo tengo de esa situación y qué significa para mí? O sea, es mi significado personal. Entonces, cuando nosotros vemos la lectura crítica desde el punto de vista del significado, hacemos referencia a los elementos locales del texto y el texto sugiere unas condiciones específicas que se plantean en el texto y son esas a las que yo me sujeto. Otra posibilidad de evidenciar también esos contenidos es por los eventos narrados. Entonces, por las descripciones que hace el autor. Fíjense que en la película de El Perfume, todas las selecciones de imagen y de todo lo que sugieren de la misma obra como tal y de las situaciones que se plantean a nivel de autor, como olfatea ese autor a las mujeres, a las personas, implica una condición específica que trata al fin y al cabo como de representar qué es lo que el autor quiso decir y en qué dimensión lo quiso plantear. Y hay situaciones muy gráficas de las escenas, situaciones muy bien manejadas, toda la parte sexual, connotación sexual de la película está muy bien manejado. Y dentro de otra condición, por ejemplo, esa película pasándola a cine rojo sería diferente. Entonces, ahí uno encuentra que localmente hay descripciones, hay narraciones, hay chistes, hay un contexto, hay personajes, hay una cantidad de situaciones que se van involucrando y que nosotros del evento narrado, o bien con imágenes, o bien con palabras, con descripciones, con la utilización de un narrador, porque a veces en las mismas novelas hay narradores que van llevándolo a uno a través de la historia. Por ahí se infieren las condiciones de lectura crítica. Si revisamos, por ejemplo, otra vez el tema de la metamorfosis, encontramos que el hecho podría ser un evento surreal que habla de deshumanización, de enajenación, de poner en tela de juicio el concepto de la estética, de marcar los procesos de transformación y lo que es la observación del otro con respecto a ese proceso que vive el personaje. Y si al comienzo, piensen ustedes en lo que fue el papel de Grete. Grete, al principio, obviamente, como ella quiere a su hermano, es la única que sale en su defensa y la que lo cuida y la que trata de brindarle un mejor espacio y la que trata de darle las mejores condiciones, la que se conduele con él. Y al final, por cansancio, por todo lo que ustedes quieran, termina siendo indiferente a los dolores de su propio hermano. Entonces, ahí uno podría hacer otro tipo de análisis. ¿Cómo hacemos esta lectura crítica? Bueno, comprendiendo cómo se articulan las partes del texto para dar sentido global, comprender la estructura formal y la función de cada una de las partes a nivel de exposiciones. Veíamos en el libro del Perfume que era una historia que tenía 4 partes. Y para unos es evidente, para otros no, pero podríamos mirar, por ejemplo, la función de las partes dentro del texto, identificación de las distintas voces que van apareciendo o las situaciones presentes en el texto de los distintos mensajes, cómo lo llevan a uno. La novela policíaca es bien específica en este tema.
la novela policíaca que lo lleva a uno a pensar quién es el que cometa el crimen, por ejemplo. La novela policíaca siempre tiene un narrador y uno va dejándose guiar por el narrador y parte a veces de esa condición, digamos, como de, ¿cómo es que se llama esta? ¿Cuál es el término específico? ¿Cómo se nota que es viernes? Esa sensación que uno tiene frente a los hechos que van sucediendo y que uno está como muy expectante a lo que va ocurriendo y entonces uno sospecha del uno, sospecha del otro. En este momento no me acuerdo cómo se llama esta situación. Esto tiene un nombre y el nombre específico es... ¿Enganchado con el libro? Sí, pero es como cuando... Suspenso es la palabra adecuada. Cuando a uno el suspenso lo va llevando a decir, no, pero ¿en qué momento fue este? O sea, yo creía que el criminal era otro, porque todo indicaba que él era el que hacía, el que aparecía en la escena del crimen después de, y entonces uno empieza a llevar la obra y en medio de ese suspenso, uno va identificando voces y situaciones. La otra condición es, por ejemplo, identificar las relaciones que hay entre las distintas partes de ese texto. Es algo bien interesante. La identificación y característica de las ideas y afirmaciones presentes en el texto informativo. O sea, cuando así lo dice el texto, cuando les digo que hay que hacer análisis desde el punto de vista de la información local, es porque el texto lo sugiere. Porque así el texto lo manifiesta y uno no se puede inventar. Una cosa es lo que uno infiere y otra la que el texto, digamos, define y plantea. Y las relaciones de tipo existente entre los diferentes elementos y ahí hacemos mención al texto discontinuo. Entonces, el texto discontinuo, pues que tiene la característica de estar apoyado con una imagen, con un cuadro o con un gráfico. Por lo general es una representación icónica de datos que tienen sentido para las personas que pueden leer ese tipo de situaciones. Pero vamos entonces a dejar los textos discontinuos para otro día en la semana, teniendo presente que ustedes están en este momento a puertas de una evaluación. Para dejarles un ratico de descanso y de organización de sus ideas. ¿Alguna pregunta con respecto a esta temática? ¿Al concepto de lectura crítica? No, señora. No, profe, al momento no. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, que tengan una buena evaluación, un buen fin de semana. Gracias, profe. Nos encontramos el día lunes. El día lunes llevo mi caja de mis libros. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, Profe, que esté muy bien. Amén. Gracias. Chao, Chao, profe, que les Yolanda. vaya bien Chao. en los profe, que parciales. descansen. Gracias, lo Feliz fin mismo. de semana, profe. Lo mismo, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, chao. Profe, para el día lunes hay que llevar alguna hoja de examen o algo por el estilo para el parcial. No, Chinito, yo las llevo. No, Ah, no hay listo, bueno, problema. profe. Listo. Bueno, Vale, chao, una profe, feliz que noche. descanses. Gracias, chao. Chao, Orlando. Chao, Jonathan. Chao, todos. Esperancita. Chao.